Bienvenidos a Historias Contadas. Pueden llamarme Kizuna. Hoy les narraré el siguiente capítulo de Damas de la Oscuridad, Caballeros de la Luz, escrito por Octubre de Babilonia, es decir, por mí. Capítulo 15. Develaciones. Planeta 34. País Cobrizo. Poco se sabe de la existencia de algunas personas. Sin embargo, a veces las verdades salen a la luz, dijo Nemot, leyendo algo que le habían otorgado guardar. El arcontesino estaba bastante curioso mientras leía un memorial, es decir, un diario o una crónica, del difunto Gris Nzo. No obstante, luego de que su colonia se redujera a la nada misma, el parásito estaba bastante cómodo en el cuerpo de la mascota del comité. No sabía que el Gris Guré tenía un convenio con un ser de bajo astral para dominar este planeta y lograr abarcar un puesto mayor en el comité, dijo Nemot en voz baja. Te sorprendería saber que la oscuridad que mancha, que la luz que salpica, puede estar en todos lados, mi querido cuerpo. ¿Vinieron? Nemot, dijo el Gris Guré al verlo leyendo. Hemos venido, mi buen amigo, menciona el arcontesino a través de Nemot. Veo que tenéis el memorial de Gris Nzo en vuestras manos. El gran samaritano fue quien tenía un deber y no lo llevó a cabo, porque no pudo, sonrió cínicamente. Eso parece. También trajimos un rehén, haciéndose a un lado. Nemot se hizo a un lado, dejando ver unas piernas extras tendidas en el piso. Era la dama de la oscuridad Neora, que seguía inconsciente luego de que la mascota Nemot la noqueara en medio del traspaso del portal al planeta 34. Ellos irían al planeta 54, pero era mejor traer a la susodicha a su verdadero hogar. Algo planeaban develar. El Gris Guré estaba bastante conforme con la idea de atrapar y dar fin al arcontesino con la muerte de la abominación. Notoriamente conocía la estirpe del arcontesino, por lo que no podía fiarse mucho de aquel y menos de Nemot, que no parecía seguir sus órdenes ni tenerle más respeto como antes. Planeta 54, Base Sever. Entretanto, luego de lo sucedido en el planeta 53, cuando habían acabado con la abominación y su pareja en el país Afrixia, el equipo que quedaba estaba analizando la ubicación de la Dama de la Oscuridad y de la mascota Nemot, puesto ahora el arcontesino había cambiado de receptáculo y eso podría causar otros problemas aún más graves. Para terminar con eso, el tecnópata Leiwanak empezó desde su llegada a aquella base del punto cardinal norte a investigar mediante el uso de aparatos de rastreo, dado que tanto él como el resto estaban preocupados por su nueva atadura. La Gris Chixi sabía algo que el resto no, algo muy importante y tal vez alarmante para su época, pero permanecería en silencio por el momento. Necesitaba corroborar algunas pertenencias que se encontraban en su biblioteca personal. La base Sever del Norte era una de las sedes principales de la Asociación del Comité del Planeta 54. Ahí había una oficina enorme dedicada a los asuntos reales de la soberanía de la Dimensión Sexta. Chixi era quien comandaba esa base, pero también en las demás bases, cada gris de alto rango tenía una base a su disposición. Era sabido que el difunto Gris Nzo era el encargado del Ministerio Político-Económico de la base Yug del Sur, que ahora se encontraba bajo el yuzgo de otro gris llamado Grey, quien era bastante justo e imparcial con las cuestiones de la dimensión. Pero
Al Gris Guré le parecía injusto que haya sido degradado por otros ancianos mayores del comité por falta de entrenamiento. Ese ministerio era importante debido a la legislación de las normas en base a la dimensión y a la ley interdimensional. De nuevo. Ese ministerio era importante debido a la legislación de las normas en base a la dimensión y a la ley interdimensional en la que se regía el universo. Chixi conocía las intenciones maliciosas de muchos grises de bajo rango que no superaban los exámenes para poder subir de rango dentro del comité. Pero era un crimen intentar acabar con otro colega por simplemente adquirir un poco más de poder. Por eso, ella fue la encargada de investigar a cada gris que aspiraba a cierta grandeza, pero que en sus actos eran más bien mezquinos para con sus pares y otros seres. Liwanag estaba sumergido en aquellas pantallas enormes donde reflejaban muchos datos encriptados que él solamente podía leer, hasta que el capitán Wanga, de la séptima dimensión, quien no se había ido todavía, vio que en el mapa holográfico salía un minúsculo punto de energía que se movía de un punto a otro. Al parecerle extraño, dio aviso. «¡Qué extraño comportamiento!», dijo preguntando. ¿Cómo que extraño comportamiento?», dijo Liwanag al oír la pregunta rara. «¿Qué encontraron?», indagó la cadena Wang al escucharles. «Eso parece un código», mencionó Liwanag. Era, sin dudas, un mensaje encriptado. Parecía un pedido de localización. El tecnópata Liwanag se impactó un poco. En su rostro se le notaba algo asombrado debido a que era algo que solía hacer Limche para pedir ayuda en casos muy necesarios. En realidad, eran destellos de la Dama de la Oscuridad Neora, quien, al ser despojada de su arma de corte, no podía abrir un portal legal, por lo que simplemente había replicado el aprendizaje de su difunta atadura para comunicarse energéticamente con su equipo. Una vez que pudieron descifrar el código, dieron con la ubicación exacta de Neora, dando aviso de este modo a la Gris Chixi, que les ordenó ir en búsqueda de la dama y poner fin al acontecido junto con el traidor Gris. A ellos les llamó la atención el pedido porque cuando iban a viajar en el portal apareció uno de los 4 grises que dirigen la base Etot del este para dar una orden muy precisa. Os comunico que el accionar desproporcionado y atroz del Gris Guré ha ido demasiado lejos. Habiendo dado muerte al difunto Nzo, nosotros del Gremio de Justicia ordenamos el aniquilamiento del prófugo Gris para saldar el daño ocasionado por su crimen. Capitán emisario de la séptima dimensión, Wanga debe poner fin al acontecido de la cuarta dimensión. Sí, señor, expuso serio Wanga al ver al sujeto. Otorgo total accionar al caballero Liwanag y al cadena oxidada Wang para llevar a cabo tal cuestión, ordenada por el Gremio de Justicia. Sí, señor Gris del Gremio de Justicia, dijeron al unísono. Gris Chixi les acompañará. Buena suerte. Gracias, Gris Aboon, dijo Chixi conociendo tal. Aquel ser tenía una voz penetrante, pero no como las de sus otros 3 colegas de la justicia. Esa orden era clave, porque les permitía eliminar al Gris Guré, a Nemoth y al acontecido sin ninguna limitación. Asimismo, podrían rescatar a su compañera. Planeta 34. País Cobrizo. Entonces, esta niña es de la... Sí, pero debió morir de bebé y luego de infante, de joven, pero acá sigue. Qué ironía, nadie lo sabía, excepto quien debió darle fin a su cabeza. El acontecido junto con Nemoth hablaban de lo que estaban leyendo, con el Gris Guré que les confirmaba cada hecho.
Mientras que en otra habitación encerrada bajo una barrera de luz se encontraba Neora escuchando cada locura que aquel dúo comentaba sobre su mentor e instructor Nzo. Le molestaba, pero necesitaba concentrarse en huir de allí. La luz le hacía daño, cosa que no se acercaba mucho a la barrera que le habían colocado. Esperaba que las señales del código de pedido de ayuda localizables que le había enseñado el difunto Limche funcionasen. Ella estaba triste por la muerte de su atadura Saruna, puesto fue ella quien le dio fin a su existencia. Si te está gustando la historia, no te olvides de suscribirte, activar la campanita, dejar un like y un comentario. Gracias por prestar atención. Continuamos con el audiolibro. Aún así se mantenía firme tratando de averiguar qué tramaban esos dos. Al cabo de un rato, el equipo de la Gris Chixi habían arribado al lugar donde estaba la dama de la oscuridad Neora. Decididos, ingresaron al edificio que era un estacionamiento vehicular cerrado. El arcontesino detectó la energía del séptimo dimensionista dando aviso al Gris Guré y claramente al cuerpo donde ahora residía. Eso conllevaría a que debían defenderse y luchar con el enemigo que no cedía en atacarles. No tardaron nada, dijo Nemot algo mosqueado. Son buenos haciendo su trabajo, no te preocupes, los venceremos. Acaba con el emisario. Yo voy por los otros dos, mencionó el arcontesino a través de Nemot. Dejando a Neora sola en la celda, bajaron hacia el encuentro del equipo dándose el cruce con el enemigo en cuestión. Por su parte, la dama de la oscuridad, al no tener nadie que custodie la barrera, intenta usar sus conocimientos para evadir tan solo un poco de dicha. Colocando lo más estirado su ropa para que la luz fotónica no le queme la piel, quedando casi afuera, es atravesada por la presencia de la Gris Chixi que la intercepta entre medio de la barrera. Gris Chixi, menciona mientras siente cómo la luz le empieza a calentar la ropa. Dama de la oscuridad Neora. Desvía sus ojos hacia un costado. Hemos venido a rescataros y dar fin a esta locura. Ya veo, intentando salir. Os ayudo, dijo cortando y dejando sin efecto la barrera. Muy amable de vuestra parte, Chixi. La amabilidad de los grises hacía que las personas quedasen endeudadas de por vida con aquellos. Era sinónimo de lealtad, una muy peligrosa y casi conveniente, siempre y cuando le sirviera a ambas partes. Entretanto, bajo 2 pisos de donde se hallaban las únicas chicas, Nemot se enfrentó cara a cara con sus 2 oponentes, pero aquel no estaba solo, pues, escondido, observaba el Gris Guré. Nemot no lo dudó ni un segundo. Puesto dentro suyo, en esa mancha que le recorría en el alma, el parásito estaba cómodo manejándolo a diestra y siniestra. Es más, iba a revelar algunos datos curiosos sobre la chica que tenían de rehén. Es irónico que ninguno de ustedes supiera que Nzo fue el que debía asesinar a la dama de la oscuridad que sobrevivió. Deja de hablar tonterías y entrégate, gritó Liwanak, algo mosqueado. No miento, está en este libraco. Lemot lanza el diario al piso. Estáis rodeado tú y el arcontesino. Habéis perdido, ríndanse, musitó el capitán Wanga. ¿Realmente no quieren saber por qué ha sucedido todo esto? Sigue hablando Nemot. Me extraña que sean tan tontos, siguen las reglas del comité como si fuera lo único que existiera. Han muerto sus compañeros y siguen intentando matar al arcontesino. Ilusos sois. Más iluso eres tú, por creer que puedes soportar tal entidad de bajo astral, aporta la cadena oxidada Wang. Cállense todos, me habéis ignorado todo este tiempo, me habéis menospreciado sin conocerme. Por mi esposa, por mi amada Aroné, os voy a castigar. Las palabras de Nemot no eran tomadas por el equipo dado que no le creían, debido
a que almacenaba al arcontesino dentro suyo. El memorial seguía en el piso, siendo algo muy latente porque si alguien más lo agarraba, quedarían expuestas muchas cosas ocultas que no deberían develarse. En cualquier caso, Nemot decide atacar sin hacer caso a los consejos del arcontesino, lo que sería todo un reto debido a que aquella mascota lo cegaba la venganza hacia sus pares. Los campos de fuerza empleados por Nemot junto con la telequinesis que usaba contra sus contrincantes era un conjunto de vehículos de todo tamaño que les enviaba lanzándolos hacia ellos. Tanto Wang como Wanga usaban sus armas de corte para rebanar los coches o para desviar a algunos de ellos, dado que el Iguanac también usaba su telequinesis fabricando barreras de aquellos autos que eran lanzados contra ellos. En medio de esa locura, el gris Gure sonrió, debajo de su túnica, viéndose comprometido por las presencias de Chixi y de la Dama de la Oscuridad que estaban ahí de pie detrás suyo. Cuando las vio, se espantó al no notar sus energías. Sabía que aquellas iban a mencionarle algo desagradable, pero aún así permitió que hablasen. Gris Gure, estáis bajo arresto, mencionó con un tono frío Chixi. Es una acusación grave. ¿Tenéis pruebas, Gris Chixi? Tenemos. ¿Sabíais lo que guardaba el gran difunto Nzo? Menciona Gure, para armar caos y descontrol. ¿Sobre qué? No fue una pregunta, porque en cierto modo deseaba averiguar y corroborar la información recogida. Nzo era el encargado de asesinar a la única hija del soberano, su primogénita. La maldición sigue viva, acabáis de sacarla de la celda que hice para ella. Si la asociación se entera de que la princesa está con vida, podríamos ser los próximos en convertirnos en cómplices. Con que era cierto, dijo Chixi, no muy contenta. Lo sabías, pero necesitabas comprobarlo, sonrió Gure. ¿Qué propones?, indagó Chixi con un tono sombrío. Simple, matar al arcontesino, a la mascota y a la princesa como debió de ser. Neora no comprendía lo que estaba sucediendo. Ambos grises se estaban aliando al frente suyo. Ella empezó a alejarse de ambos seres, por si acaso, puesto sentía escalofríos con tan solo seguir en las jurisdicciones de aquellos. Prefirió buscar alguna herramienta entre medio de los vehículos que eran usados por los chicos que se encontraban peleando. Cuando sus pasos se vieron detenidos por una figura geométrica, el pilar de luz se alzó, encerrándola y el calor empezó a calentar como si fuera un horno. No sabía qué hacer con exactitud, mantuvo la calma hasta que sintió como su sangre hervía. Neora no era una joven común, había sido entrenada por el hombre que intentó matarla desde bebé. Siempre sobrevivía de alguna u otra forma. El dolor era indescriptible, sus lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. No pudo sostenerse en pie dado el agotador calor. Recordó esos instantes en el que el gris Nzo la encerraba en pilares de luz para agobiarla y dejarla inconsciente. Aún así ella despertaba quemada, adolorida pero viva. Sin embargo, al notar eso, el cadena oxidada de Wang se metió al pilar de la luz, sacando en brazos a la Dama de la Oscuridad, que parecía estar algo aturdida. Tranquila, estáis a salvo, mencionó algo preocupado Wang. Gracias, Wang, dijo aturdida y cegada Neora. La luz puede cegar momentáneamente. Sentía como el calor disminuía, pero seguía ahí en su cuerpo, como si estuviera afiebrada. Nemot, al notar que podía distraer la atención de Iguanac para poder atacarle de lleno, decidió mandar un auto a donde se encontraba la Dama de la Oscuridad y el cadena oxidada. Eso ocasionó que el tecnópata frenase el vehículo y lo dejase caer cerca del par.
permitiendo de este modo que Nemo se acercase al Iwanac con un pedazo de fierro que arrancó de uno de los automóviles para clavárselo en el torso a aquel. Un quejido se oyó y el capitán Wanga, con su sable árabe reluciente, aprovechó la cercanía de la mascota para decapitar a Nemo. Cuando el emisario de la séptima dimensión saltó entre medio de los coches apilados, la mascota Nemo retrocedió, pero no contó con la velocidad del cadena oxidada, quien había usado su guadaña para clavarlo al suelo, cosa que el capitán Wanga pudo decapitarlo, haciendo que la hoja de aquel sable corte tanto el cuerpo físico como el espiritual, dando muerte inmediata al arcontesino, que no pudo huir de ahí. Cuando cesó todo, el capitán Wanga fue a socorrer al Iwanac por su herida grave. Empero, ahora tocaba lidiar con el gris Guré, que parecía muy confiado debido a la alianza con la gris Chixi. «¡Bravo, bravo!», dijo Guré aplaudiendo al equipo. «Habéis hecho un excelente trabajo», musitó lúgubre Chixi. Todos notaron esa voz, algo no iba bien. Segunda pausa en Historias Contadas. Muchas gracias por estar prestando atención a este audiolibro. Por favor, no te olvides de suscribirte, dejar un comentario y activar la campanita para más notificaciones. Continuemos con la siguiente parte del audiolibro. En todo caso, Neora se puso de pie con sumo cuidado, al igual que Wang, dado que el Iwanac no podría luchar y que Wanga había realizado su trabajo. Confrontar a dos grises era más que peligroso, sobre todo cuando uno de ellos podía perder fácilmente. La gris Chixi no parecía ser la misma desde que había confirmado algo que podía romper todos sus valores y logros en su desempeño. Romper las reglas era sinónimo de debilidad y de desobediencia dentro de la asociación del comité. Por ello, algo no cuadraba en los parámetros de su cabeza verde insectoide. Atacar a la princesa era una buena opción, pero también arrestar al traidor gris. Jugarse por alguien no estaba en sus planes, ser amable tampoco. «Cadena oxidada Wang», dijo con un tono peculiar Chixi, «te ordeno que protejas a la princesa Kizuna, Karan Link». «¿Qué?», dijeron todos confundidos. El gris Guré se sorprendió por el rumbo de esto. Su plan se había desmoronado tan rápido que cuando quiso atacar a Chixi, ésta ya no se encontraba ahí. Por lo que no tuvo más remedio que atacar a Wang y a Neora, que no comprendían lo que estaba diciendo ahora mismo. Un rayo de luz salió de sus manos, golpeando de seco al cadena oxidada, que empezó a quemarlo. Todo el cuerpo del hombre se estaba achicharrando. Al ver esto, Neora se interpuso, cosa que iba a sufrir de igual manera. Una humareda se empezó a levantar, poniendo en alerta al capitán Wanga para dejar al Iwanac y atacar con su sable al gris, conociendo la mala idea de que era poner en contra su existencia con uno de esos seres. «No debería meteros en esto, capitán Wanga», grita al esquivar los intentos de rebanarlo. «Usted está bajo arresto, o fenece o se rinde», menciona en voz alta con seguridad Wanga. En medio de eso, al distraerse el gris Guré deja de mandar su rayo de luz para seguir esquivando los ataques del sable árabe. Tanto Wang y Neora caen al piso algo lastimados. Ella simplemente, a pesar de sentir un dolor espantoso, revisa el estado de salud del cadena oxidada Wang. Al notar que aquel está malherido, toma prestado su guadaña, que le quema las manos. Acordándose de lo que alguna vez le dijeron, estira sus mangas para sostener el pesado mango de la gran guadaña y, arrastrándola, amenaza al gris Guré. «Usted, habéis llegado muy lejos. Usted debe rendiros o perecer en medio. ¿Sigue pensando que tiene derecho de hablarme? Usted debería estar muerta desde hace mucho, pero Nzo no pudo matarle.
Yo, en cambio, soy diferente, niña insolente. ¿Qué le hace pensar que puede hacerme daño? Ni siquiera pudo lograrlo mi instructor Nso, provocó Neora. ¿Cómo se atreve a compararme con...? Enojándose. Neora tomó suficiente fuerza para revolear la guadaña de la cadena oxidada y lanzó un guadañazo al torso del gris para frenar sus ataques de luz contra ella, y para con él, emisario de la séptima dimensión. Ese tajo hirió a Gure haciéndolo retroceder varios pasos. Enojado, frustrado, vio en aquel engendro oscuro al espectro del gris Nso riéndose detrás de aquella. Con toda su ira sacó sus dagas de cristales para dar un salto y caer al frente a pocos centímetros de la princesa, que al voltear a verle... ¡Wang!, dijo Neora al ver cómo Gure clavaba una de sus dagas en el ojo al cadena oxidada. ¡Princesa, atrás! Aquel entendió que era verdad, por lo que cumpliría su orden. Bastó unos segundos para que Neora entendiera lo que alguna vez le había dicho Nso. Cuando te encuentres contigo misma, recuerda que puedes usar los elementos y los subalternos. Tú puedes armar las piezas rotas. Ese instante de observar el piso, antes de que el gris Gure empujase a Wang al piso y le clavase la daga a Neora en el hombro, ella elevó su mirada de manera siniestra mirando a Gure, que cegado por su ira no se percató de que se estaba calcinando con fuego azul gaseoso, llamado Fausto. Ella pensó en quemarlo hasta que se convirtiera en cenizas, pero fueron unos segundos que le duró ese pensamiento al oír la respiración entrecortada de Wang. Aquella se agachó con sumo pesar, no quería que más nadie muriese. No, no puede ser. ¡Maldita niña!, gritaba Gure tratando de alejarse de ahí. ¿A dónde cree que va?, dijo Chixi apareciendo desde un portal con la espada de umbraquinesis. No muere, es inmortal, es horrible, dijo algo desquiciado. Tiene sangre mixta, era de esperarse. La novena y la sexta dimensión ahora estará unida por la princesa, explicó Chixi. La gris Chixi tenía en sus manos la espada de umbraquinesis que le habían sacado Nemot a Neora, para que no se defendiera, pero cuando iba a devolverla, una figura geométrica se alzó atrapando tanto a la cadena oxidada como a la dama de la oscuridad, quemándoles. Al notar esto, Chixi se despojó de su túnica para cortar uno de los brazos del gris Gure, cosa que se deshace con ese pilar de luz. Al hacer eso, cansada de la situación, Neora, Kizuna, se levantó y furiosa, fue hasta donde se encontraba su espada de umbraquinesis para realizar un corte transversal al cuerpo del gris Gure, lo que ocasionaría que la oscuridad áurica de la Dama de la Oscuridad se deje ver de manera siniestra. Bastaron unos minutos para que el capitán Wanga ayudase al cadena oxidada, que le pidió que lo arrimase lo más cercano al gris traidor para lograr herir de muerte al mismo. Entre los tres, le dieron el golpe final con sus armas de corte al gris Gure, que seguía anonadado por lo que había acontecido. Cuando dejó de respirar, Wang cayó al piso, sin fuerzas. Sonriendo y cumpliendo su deber, sucumbió en brazos del capitán Wanga, que lo sostenía. Planeta 54, base Etot del Este. La base donde se encuentra el gremio de justicia. Ahí se hallaban los 4 sobrevivientes de lo sucedido en ese edificio de estacionamiento vehicular del país cobrizo. 3 de ellos pertenecían a la sexta dimensión y uno de ellos había regresado a la séptima dimensión, habiendo cumplido su misión. La Dama de la Oscuridad Neora, al parecer, se había enterado ese mismo día que en realidad era la princesa de la corona, lo que la confundía aún más, porque no entendía el motivo del difunto gris Nso en ocultarle la verdad por tanto tiempo.
También estaba el caballero de la luz tecnópata Liwanak, que a pesar de estar mal herido, seguía de pie y por ende la gris de asuntos reales y protocolares, Chixi. Los tres aguardaban el castigo por matar a un gris. Los 4 grises del gremio de justicia dictaminaron castigar con un exilio a la tercera dimensión a la Dama de la Oscuridad, Kizuna Karalnik, alias Neora, por la osadía de sus actos criminales de dar muerte a un gris. Exonerar al caballero de la luz tecnópata Liwanak por cumplir la orden de aniquilar al Arcontesino y al gris traidor. Claramente no arremetieron contra la gris Chixi por el estatus de aquella. Tercera dimensión, planeta Tierra, país Argentina. Con sus brazos cruzados, pálida, expresión lánguida, triste y mirada profunda, Neora ha pisado el predio custodiado por la Asociación del Comité en ese involucionado sitio. Sin más que aportar, mira hacia atrás mientras el portal legal se cierra detrás suyo. ¿Qué otra cosa debo de enterarme?, menciona Neora. Princesa, la hemos aguardado. Venid. Esta es la Academia Whisper. Nos dijeron que usted iba a enseñarle a los jóvenes a dominar sus habilidades. Una mujer con grandes lentes le hablaba. Ajá. En realidad no. De hecho, no sabía qué iba a suceder. Mientras caminaba por el sitio, abrió un memorial y se puso a leer las palabras escritas del gris Nzo. Mientras exista la oscuridad, habrá luz, y si hay luz, habrá oscuridad. La mancha que corroe siempre nace de las inseguridades de los débiles de mente. Pequeña princesa, que alguna vez te ha visto fenecer ahogada en el río sagrado. No comprendo cómo sigues respirando. Es fuerte el deseo de existencia. Como es arriba es abajo, y al costado de cada lado. Todos poseemos orden y caos, solo hay que estar consciente de ello. Tarde o temprano, la verdad os hará libres. ¿Qué tanto lee? Nada. Fin. Y hasta aquí llegamos con el último capítulo de Damas de la Oscuridad, Caballeros de la Luz. Espero que les haya gustado y próximamente van a tener otra de mis historias todos los martes. Muchas gracias por escuchar y ustedes van a elegir la siguiente. Nos vemos en Kizuna, Historias Contadas.